los sistemas administrativos de la gestión pública, básicamente hemos visto los sistemas que componen la administración financiera del Estado, ¿no? Y hoy día vamos a ver un sistema que se aparta de la administración financiera del Estado, que es el control gubernamental. Como ya viene siendo costumbre en nuestra clase, vamos a hacer una pequeña introducción, teniendo como referencia algunos conceptos que vamos a ver, durante el desarrollo de la misma, ¿no? Ya también viene siendo, digamos, un hábito saludable. Bueno, ahorita no somos muchos en clase, vamos a empezar de frente con el tema introductorio. Y nos introducimos a este tema con una fábula, ¿no? Una fábula infantil, pero sumamente aleccionadora y que obviamente ustedes deben haberla escuchado muchas veces. La repito aquí, la fábula se llama El pequeño ladrón y su madre, ¿no? ¿De qué trata esta fábula? Bueno, lo rememoro. La fábula trata de un pequeño niño que en la escuela tenía el hábito de sustraer los útiles de sus compañeros, ¿no? Se traía borradores, se traía lápices, y la madre, siempre lo reportaba a su mamá, ¿no? Por cierto, ¿no? Y la madre no lo reprendía ni le reprochaba la acción que realizaba, ¿no? Simplemente lo toleraba. El niño se fue habituando a eso, ¿no? Ya no eran borradores, lápices, eran libros, eran casacas, y el tipo se convirtió progresivamente en un ladrón, ¿no? Fue creciendo, ya de adolescente robaba otras cosas, y finalmente de adulto se transforma en un ladrón peligroso, ¿no? Entonces, tal era la gravedad de sus delitos que finalmente en ese tiempo, en el tiempo en que está ambientado el cuento, se le condena a muerte, ¿no? Va a tener que morir ahorcado, ¿no? Y el último deseo de este ladrón es poder hablar con su mamá, que por cierto estaba presente en la audiencia, ¿no? La audiencia en que lo condenan, lo sentencian a muerte. Cuando se acerca a hablar con su mamá, ella pensaba que le iba a decir iba a compartir con ella un mandato, un deseo que quisiera que hiciera, pero lo que hizo el ladrón es básicamente acercarse y arrancarle la parte inferior de la oreja, el lóbulo, ¿no? El lóbulo inferior. Se lo arrancó, lo escupió y la madre horrorizada y adolorida, pues, lo amonestó y le dijo, mira, en tu último momento, o tus últimos momentos, lo único que haces es agredirme. Le reprende al hijo y el hijo también a su vez la reprende, le dice, si tú hubieras cumplido con tu función de mamá, como te correspondía, hubieras evitado que yo me transforme en lo que soy, ¿no? Entonces, vemos que en este cuento la importancia de la corrección, la importancia del control, la importancia de poder advertir a tiempo, digamos, alguna desviación en la actividad para evitar alguna tragedia, algún problema de gravedad en el futuro, ¿no? Lo cito porque el control gubernamental tiene más o menos esa función, ¿ya? Digamos que en este caso es un ladrón, ¿no? ¿Cómo se forma un ladrón? Y en el caso del control gubernamental consiste en la fiscalización, ¿no?, de las actividades de los funcionarios públicos en la gestión de recursos públicos, ¿no? Supongo que acá hay más de una persona vinculada a gestión, ¿no? Entonces, las personas vinculadas a gestión pública tenemos un contacto estrecho con la gestión de recursos públicos, ¿no? Algunos de ellos incluso administran recursos directamente, son los jefes de administración, los jefes de tesorería realizan pagos con cargo a los recursos públicos y más de una vez debe haberse pasado, o deben haber oído, o si no, en el peor de los casos, advertido un acto de corrupción, ¿no? En nuestro país es un país con un alto nivel de corrupción, ya en sus diferentes niveles, sobre todo en la pequeña corrupción, ¿no? Entonces, lamentablemente, la administración pública adolece de este problema, ¿no? Y el control gubernamental, hay que reconocerlo, no ha sido lo suficientemente eficiente para evitar esta realidad que tenemos. Digamos que no ha sido
una madre adecuada a, digamos, en la formación de estos funcionarios públicos, ¿no? Muchos de ellos, pero no hay que sancionar toda la administración pública, ¿no? O sea, vemos algunos casos, son numerosos, ¿no? No son la mayoría a pesar de eso, pero sí, digamos, también que esto sirva de autocrítica para el rol que realiza el control gubernamental. No es lo suficientemente eficiente, no es lo suficientemente aleccionador para reducir los niveles de corrupción que se ven día a día en la administración pública. Y por función pública apreciamos las que realizan los policías, las que se realizan en las comisarías, las que se aprecian en el Ministerio Público, ¿no? Y vemos todos los días casos de corrupción. Entonces, ante ello nos surge la pregunta, ¿el control gubernamental está funcionando? Pero antes de eso tenemos que adentrarnos y conocer un poco más de lo que es el control gubernamental. Por cierto, el control gubernamental, digamos, es sumamente, tiene antecedentes bastante profundos, ¿no? Ya desde el incanato, no sé si ustedes han escuchado hablar, Imperio de los Incas, habían unos visitadores, ¿no? Que eran representantes del Inca en las provincias que se llamaban Tucuy y Ricuy, ¿no? Los Tucuy y Ricuy eran gobernantes volantes que tenían la capacidad de sancionar y corregir actos de corrupción que ellos presencien, ¿no? O sea, por corrupción, digamos, actos indebidos, ¿no? En ese tiempo, suplían al gobernante que estaba ejerciendo mal su función y rendían cuenta de ello al, al jefe, ¿no? Al jefe, a la nobleza que estaba en el Cusco. Entonces vemos antecedentes en el incanato, pero también vemos antecedentes en la colonia, ¿no? Cuando empieza la colonia y bueno, empieza con gobernadores y después se instauran virreyes, los virreyes al término de su mandato tenían que pasar por un denominado juicio de residencia. ¿Qué significaba eso? Que, por ejemplo, imaginemos que Hernán es virrey del Perú, ya durante un periodo, y Hernán 5 o 6 años. Y después lo llaman, el rey lo manda a Hernán que regrese a España. ¿Sabes qué, Hernán? Te vamos a conseguir un reemplazo. Te va a reemplazar Joel, ¿no? Joel te va a reemplazar en el cargo. Entonces Hernán dice, muy bien, dejo mis cosas, entrego mi cargo, pero ahí no se acaba la historia, sino que antes de poder retirarse y poder asumir una función pública nueva, Hernán tiene que pasar un juicio de residencia. Hay un tribunal de cuentas en España, había un tribunal en Sevilla, si mal no recuerdo, que hacía un examen básicamente contable de cuentas sobre cómo ha sido la gestión de Hernán durante todos los años en que ha participado como virrey en el Perú. Entonces, es un examen documental basado en denuncias y muchas veces tenía una conclusión desfavorable para el virrey. Hay muchos virreyes, y eso no se conoce, que fueron sancionados, fueron eh, detenidos y mandados a prisión por no superar el juicio de residencia al que fueron sometidos. Entonces, desde la colonia también se ejercía el control del gobierno, el control de los actos del gobernante para ver si había alguna desviación y, de ser el caso, de identificarla, de probarse eso, se le sancionaba, ¿no? De esta manera ejemplarmente. Entonces, sin más preámbulo, nos metemos de lleno en nuestro curso de control gubernamental. El control gubernamental tiene sustento constitucional, ya por cierto. ¿Alguien sabe cuál creen que es el ente rector del Sistema Nacional de Control? A ver, voluntarios, por favor. Yo sé que somos pocos, pero somos suficientes, creo yo. Si no, quieren intervenir por audio, pueden hacerlo en el chat grupal. ¿Cuál sería el ente rector del Sistema Nacional de Control? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Nadie? Bueno, yo les soplo entonces. El ente rector del Sistema Nacional de Control es la Contraloría General de la República. Ya es una entidad pública que tiene mucho tiempo de existencia, obviamente creado incluso a principios del siglo XX, ya.
Y actualmente en la Constitución Política del Perú tiene el rango de organismo constitucionalmente autónomo. ¿Qué significa eso? Es un organismo especial, ¿no?, de la administración pública. ¿En qué sentido es especial? En que, digamos, su ley de funciones se aprueba por el Congreso con vía orgánica, o sea, tiene una, digamos, una votación calificada, o sea, el Pleno del Congreso está compuesto por un número de congresistas. La mayoría simple es la mitad de los asistentes, pero la mayoría calificada son 2/3, por encima de los 2/3. Entonces, las leyes orgánicas se aprueban así, con una mayoría calificada. O sea, no basta la mitad de los congresistas para aprobarla, tiene que ser superior a 2/3. Entonces, desde ese punto de vista, el funcionamiento de la Contraloría requiere un amplio consenso por parte del Congreso de la República, del Parlamento. Entonces, desde ese punto de vista, es un órgano cuyas funciones requieren un consenso muy calificado por parte de los representantes del pueblo, ¿no?, en el Congreso. No solamente eso, sino también el contralor es designado por un periodo que excede el periodo del presidente, ¿no? Son 7 años, si mal no recuerdo, ¿ya? Y hay una comisión, por ejemplo, hace poco hemos estado viendo de que la presidenta Dina Boluarte propuso un candidato, el señor Cartolín, ¿no?, para ser el nuevo contralor. Y la presidenta formula, justamente acá está el artículo 101, que es la base legal de esa acción, ¿no? La presidenta formula la propuesta, la comisión permanente evalúa y en este caso acordó no designar al candidato propuesto por la presidenta de la República. Entonces ahí vemos que si bien la presidenta tiene la facultad de proponer al candidato, es el Congreso, a través de su comisión permanente, quien lo designa, ¿no? En este caso, acordó no designarlo por temas de carácter político y técnico, ¿no? Entonces, entiendo que tiene una motivación para no haberlo hecho, ¿ya? Entonces, acá vamos viendo el carácter constitucional que tiene la Contraloría General de la República. Número uno, es un organismo constitucionalmente autónomo. Número dos, el Congreso es el que designa al Contralor de la República. Muy bien, Luis Enrique, muy buenas noches, ¿ya? Y el artículo 82 atribuye una autonomía a la Contraloría. ¿Qué significa autonomía? Que no depende del presidente, ¿no? Es justamente para poder hacer su función requiere una autonomía especial. No depende del presidente, si bien es propuesto por él, es el Congreso quien lo designa, ¿no? Tiene a su cargo la elaboración de un documento muy importante que es la Cuenta General de la República, que es como el estado financiero del gobierno y que se aprueba todos los años, ¿no? Tiene iniciativa en la formación de las leyes, o sea, el Contralor puede proponer leyes al Congreso. Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, pero también la tiene el Contralor. También participa en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué es la Junta Nacional de Justicia? Es un órgano colegiado que designa a los jueces y fiscales a nivel nacional, ¿no? También los gobiernos regionales y las municipalidades rinden cuenta de su ejecución de gastos a la Contraloría General de la República, el artículo 199 de nuestra Constitución Política. Entonces, de esta manera apreciamos los fundamentos constitucionales de esta entidad que se llama Contraloría General de la República y que es el ente rector del Sistema Nacional de Control. ¿Y por qué vamos a hablar de un sistema? Lo vamos a ver a continuación. Por cierto, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control es la ley 27785. Ley orgánica, acuérdense, es una ley especial. Es una ley que el Congreso aprueba con voto calificado, con voto superior a 2/3, ¿no? Entonces, es por eso de que se requiere, como les vuelvo a comentar, un amplio consenso en la aprobación y la modificación de leyes orgánicas. ¿Y por qué se llama ley orgánica? Porque es un órgano definido en la Constitución. Así también hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo, hay una ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, ley orgánica del Poder Judicial, son instituciones definidas en la Constitución Política, ¿ya? Y esta ley orgánica regula en su artículo 1 el Sistema Nacional de Control y señala que su objeto es supervisar la correcta, útil
eficiente, económica y transparente utilización de los bienes y recursos públicos, así como el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos. De esta manera, nosotros vemos de que el objeto principal del Sistema Nacional de Control es que la gestión de los bienes y recursos públicos se realice no solamente de manera legal, ¿no? No solamente de manera correcta y útil, sino también que se ahorren los recursos y que se emplee con transparencia, ¿no? Que finalmente si un alcalde de de un determinado distrito publicite la forma de ejecución de los recursos que tiene, ¿no? Hoy estoy haciendo acá una obra, ¿no? ¿En qué he gastado? Tengo que ser transparente con los ciudadanos de qué manera se está ejecutando los recursos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar cualquier atisbo de actos de corrupción. Ustedes me dirán, doctor, pero a pesar de eso, los actos de corrupción se emplean, se ven. Eso justamente tiene que ver con fallas al momento de hacer esa supervisión que tiene a su cargo, pues, la Contraloría y los entes que conforman el Sistema Nacional de Control, porque no debería ocurrir justamente supuestos de corrupción delante de los supervisores. Es obvio de que hay algo que no está funcionando muy bien, ¿ya? Y por cierto, acá también en esta ley, en el artículo 12, señala que la Contraloría es el órgano rector del Sistema Nacional de Control con autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Autonomía técnica porque tiene especialistas en materia de control gubernamental. Funcional porque él es, digamos, el que dicta las disposiciones a nivel nacional de control que se tienen que aplicar. Administrativa porque gestiona sus propios recursos y puede administrarse, y financiera porque también produce recursos propios que le permiten a ellos emplear los recursos directamente recaudados o demás conceptos de recursos propios, ¿no? Entonces, seguimos, nuestros queridos compañeros, en este curso de control gubernamental. Para el control gubernamental hay una serie de principios. Acá dice Luis Enrique, maquillaje de boletas o guías con manejos de forma ilícita. Claro, lo que está señalando acá Luis Enrique es un ejemplo de corrupción, pequeña corrupción que no debe ser tolerada de ninguna manera, debe ser identificada, sancionada inmediatamente para evitar su réplica y sobre todo la impunidad de quien la realiza, ¿no? Vamos a comentar algunos principios del control gubernamental que están en la ley que hemos visto hace unos momentos, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Ya, el primer principio tiene que ver con la universalidad. ¿Qué significa eso? Que absolutamente todos los actos de de los gestores públicos, sea incluso del Congreso de la República, sea del alcalde de Caballococha, sea de la comisaría de Zapayal, ¿no? Todas las entidades públicas que realizan actos de gestión están bajo la supervisión y control del Sistema Nacional de Control, ¿no? O sea, es universal, ¿no? Nadie se salva, nadie se exceptúa. No, yo soy congresista, a mí no me van a hacer acciones de control, yo soy congresista, no. El congresista también es es susceptible de ser auditado, el despacho congresal es susceptible. Ahora, otra cosa es que no ocurra. Ese es el problema. Entonces, se tiene que justamente hacer ejercicio del control gubernamental y justamente ese es uno de los problemas, uno de los retos que el actual Contralor ha tratado de asumir, pero me parece a mí sin el esperado éxito que había generado, la expectativa que había generado de corregir algunos aspectos importantes de control que no estaban funcionando. Ya, entonces la vocación es de universalidad. Tiene un carácter integral, como les he comentado, se supone que sobre todo los fondos que yo manejo se hace el control gubernamental. No significa de que o tengas la suerte de que tu amigo sea un fiscal. Es de Luis Enrique. Todo eso que estás hablando, Luis Enrique, es corrupción. Entonces, lo que pasa es de que acá hay impunidad con la corrupción, o sea, hay mucha gente que la comete, la realiza y no les pasa nada. Entonces, la labor de la Contraloría es identificar esos hechos de corrupción, que hay multiplicidad, entonces lo único que tiene que hacer es hacer un recuento, identificarlo, documentarlo e iniciar el procedimiento correspondiente. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero son tantos que justamente eso también es otro reto, ¿no? El poder abordar justamente estos principios nos invocan dos retos importantes, ¿no?
este, si esto tiene vocación de universalidad, debería haber todas las capacidades por parte de los auditores para poder abordar en su integridad los actos de corrupción de todas las entidades públicas. Por ejemplo, vemos al Congreso, no tenemos mucha noticia de acciones de control. Obviamente hay que investigar más, ¿no? Quizás haya planes de control que están en curso o hay acciones reservadas, pero la vocación es de que todas las entidades públicas sean sometidas a un control gubernamental. El carácter es integral, no significa de que estos son recursos directamente recaudados, no me los auditas, solamente me auditas los recursos ordinarios, no, todo. Hay una autonomía funcional. ¿Y qué se entiende por eso? Justamente a eso vamos a detallarlo más adelante, pero les adelanto. La Contraloría obviamente es una entidad centralizada, ya está forma parte de la administración y tiene su sede acá, en Lima, pero para poder realizar su trabajo necesita de brazos en todas las entidades públicas. Y es por eso que prácticamente toda entidad pública en su organización, en su estructura organizacional o organizativa, contempla a un órgano de control institucional. Ese órgano de control institucional, conocido como las OSI, ¿ya? Son los brazos de la Contraloría para ejercer el control gubernamental. Y ahora me dirán, pero profesor, a la OSI o el personal de la OSI no le paga la Contraloría, ¿no? Si no, le paga la misma entidad, ¿no? Le paga el Ministerio de Salud, le paga la comisaría, le paga quizás el mismo municipio, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer una acción de control contra mí si yo les pago, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde el sistema del que estamos hablando le da autonomía a la Contraloría para que ellos, a pesar de no contratar a estas personas, a los auditores, tienen la potestad de dictarle directrices y de ser el jefe inmediato de estas personas, ¿no? Sobre todo de los jefes del organismo de control institucional, para que no se sientan o no sean supeditados a los intereses de la entidad a la que se va a auditar, sino todo lo contrario, que ellos sientan el respaldo de la Contraloría. Y es por eso que, no sé si ustedes han visto hace poco que han habido varias convocatorias de la Contraloría, mucho personal se ha contratado, y estos personales a nivel nacional han sido destacados a las OSIs, y eso tiene que ver con el plan formulado por el Contralor actual de progresivamente ir incorporando nuevos valores en control gubernamental, nuevos auditores, pero a las OSIs. De esta manera, lentamente, digamos, se va optimizando el ejercicio del control gubernamental para que los señores de los órganos de control institucional tengan, digamos, un ejercicio de la autonomía funcional más óptimo, ¿no? Para que no haya justamente estos aislamientos en que la OSI tiene su propia realidad, la Contraloría tiene la suya. Entonces, hay una autonomía funcional de la Contraloría, ¿ya? Se realiza permanentemente el control, nunca descansa. Así como la gestión no para, el control tampoco, entonces tiene un carácter permanente requiere especialización. O sea, por ejemplo, no sé en qué aspecto del control gubernamental o en qué conocimientos de control gubernamental tenga cada uno de ustedes, pero por ejemplo, si Hernán, disculpa que te nombre Hernán, le encargan auditar a una entidad, Hernán tiene que estar capacitado en control gubernamental, o sea, tiene que haber recibido una preparación de una entidad acreditada, que básicamente es la Escuela Nacional de Control. Entonces, si no lo ha recibido, Hernán, va a ver muy difícil poder realizar el control gubernamental, porque tiene toda una técnica, ¿no? Tiene una técnica, protocolos, es un trabajo organizado o coordinado, se hacen equipos, ¿no? Entonces, tiene un carácter técnico especializado, ¿no? Entonces, no es que cualquier persona puede ejercer control gubernamental, tengo que estar capacitado. Se sujeta al principio de legalidad. Acuérdense, el auditor lo primero que ve son las funciones y atribuciones de los funcionarios, ¿no? El funcionario acredita que tiene atribución para realizar este acto y justamente lo que hace es fiscalizar el cumplimiento de ese mandato, ¿no? Por el principio de legalidad. Entonces, hay facultades discrecionales que tienen algunos funcionarios, pero siempre hay un referente de legalidad. Entonces, el principal instrumento del auditor para ejercer su función es la ley. Y por ley no solamente entiendo la ley emitida por el Congreso, sino
La regulación sea del Congreso, sea del Poder Ejecutivo, la regulación competente, sea directivas, es el referente principal de los auditores, ¿ya? Cuando yo realizo un proceso, un control gubernamental, por ejemplo, a Judith, ¿no? Estoy acá haciendo una fiscalización, Judith trabaja pues en una entidad pública y le encuentro un problema a Judith, ¿no? Judith, oye, ¿sabes qué? Acá veo no concuerda tus gastos, tu sustento, entonces yo sí creo que acá falta dinero, ¿no? Entonces le comunico a Judith, Judith no me has comentado a qué te dedicas, pero en todo caso, Judith está viendo ahí un tema de administración y gestión de recursos, pero Judith tiene un derecho de defensa, ¿no? Tiene el derecho de poder, cuando le comunican el hallazgo, de ejercer sus alegatos, observando o defendiéndose de esa, atribución o ese hallazgo. Entonces, es importante que se aplique el debido proceso cuando se realice el control. El auditor puede tener muchas sospechas, pero finalmente son las personas involucradas quienes tienen el derecho de que se les permita defenderse, ¿no? Y esa es una manifestación del debido proceso, del derecho al debido proceso, pero esta vez en el control gubernamental. Me tiene que comunicar el hallazgo o documentadamente, yo tengo que confirmar o dar mi punto de vista sobre ese hallazgo, y de esa manera se está garantizando la aplicación del debido proceso en el ejercicio del control gubernamental, ¿no? El control tiene que ser eficiente, eficaz y económico, y habíamos hablado de eso, ya qué cosas se entiende por eficiencia, por eficacia, ¿no? Cumplimiento de metas con los recursos, acuérdense. Eficacia es cumplimiento de metas y maximización de los resultados con los recursos que tengo, se da un paso más, ¿no? Y economía, porque finalmente yo quiero generar valor por dinero. O sea, yo tengo, por ejemplo, para hacer el control gubernamental, recursos auditores responsables de hacer esa función y tengo que ver la forma de optimizar su trabajo, ¿no? Entonces, ese es el principio también que gobierna el control. Oportunidad. Por ejemplo, Luis González ha tenido un hallazgo, ¿no? Pero este hallazgo que yo le estoy formulando es de hace como 9 años, ¿no? Por una gestión que él realizó hace como 9 años. No es oportuno, ¿no? Si bien hay un plazo máximo para realizar acciones de control de 10 años, no es oportuno la acción y obviamente puede ser materia de observación. ¿Por qué yo estoy esperando 9 años para hacer este hallazgo de control gubernamental? Entonces, el principio de oportunidad debe gobernar las acciones de los auditores. Objetividad, porque finalmente aquí no prima que, por ejemplo, ¿no? Han designado al secretario general del Ministerio, no, al viceministro de Justicia, que es amigo, dicen que es amigo de hermano de la presidenta, y esa atribución de que tenga un vínculo de amistad con el hermano de la presidenta no es suficiente para yo poder atribuirle una falta, ¿no? Yo necesito evidencia, necesito objetividad, ¿no? Si yo me guío porque simplemente se dice de que tiene alguna vinculación con esta persona, eso no es suficiente para hacer una acción de control. Tengo que yo buscar evidencias y que prime el carácter objetivo en la realización de la investigación. Relacionado con eso también está la materialidad, las evidencias que finalmente sustentan el inicio de una acción de control, ¿no? Yo, si es que tengo sospechas de un mal manejo, una mala gestión de recursos, lo hago en base a evidencias, al principio de materialidad. Tiene también un carácter selectivo. ¿En qué sentido? En que yo, como les estaba comentando, hay una gran cantidad de, a ver, discúlpenme un ratito, por favor. Hay una gran cantidad de entidades, ¿no? De materia sobre la cual hacer la acción de control y lamentablemente no se pueden abarcar todas. Es por eso que hay un principio estadístico, ¿no? De selección, ¿no? Y es por eso que cada año se formula un plan de control por parte de la Contraloría y por parte de las oficinas de control institucional.
Entonces, hay un carácter selectivo y tiene, obviamente, a priorizar los actos que han involucrado una mayor cantidad de recursos o de importancia estratégica para el sector. Y esos son los criterios que priman para yo poder elegir sobre qué acto voy a hacer mi control gubernamental. Hay una presunción de licitud porque yo obviamente no puedo presumir una ilegalidad, ¿no? Si yo voy a iniciar mi acción de control, yo presumo que ha sido ejercida de acuerdo a ley. Y lo que yo tengo más bien es que encontrar evidencias que refuten esa presunción de licitud. Pero yo empiezo haciendo mi acción de control presumiendo eso. Acceso a la información, siempre tiene que haber, principio de transparencia y acceso a la información pública. El control gubernamental es reservado, ¿ya? Es una garantía que justamente permite que el control se realice y finalice con éxito, es continuo, es público y promueve la participación ciudadana. ¿En qué sentido? En que justamente la veeduría de los vecinos, la veeduría digamos, de las personas que pueden identificar fallas en una obra pública es importante para poder generar alertas a los organismos del Sistema Nacional de Control y que se inicie una acción de control gubernamental. Entonces, se promueve la participación ciudadana. Finalmente, hay una flexibilidad, ¿no? Porque como ya les he comentado, muchas veces la gestión pública no es ojalá estuviera todo escrito como si fuera un manual, ¿no? Pero en realidad hay muchas decisiones de algunos funcionarios públicos en atención a facultades discrecionales, al costo-beneficio y al tema de oportunidad que pueden ser cuestionables, pero puede haber siempre un margen de justificación. Entonces, sí se aplica el principio de flexibilidad al momento de hacer el control gubernamental, porque se tiene en cuenta que la gestión pública no es seguir un manual al pie de la letra, sino es finalmente decidir con los recursos que tengo, con la finalidad que quiero cumplir y sin cometer un acto de corrupción, ¿ya? Entonces, aquí hemos expuesto, a grosso modo, los principios de control gubernamental y su aplicación. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que quizás podamos reforzar? Con todo gusto, por favor, por el grupal, estoy llano a poder absolver estas dudas. Si es que no las hay, pasamos entonces a nuestra definición de Sistema Nacional de Control. Acuérdense que los sistemas administrativos, lo estamos viendo en casi todos los supuestos, siempre es un conjunto, no es un conjunto articulado de órganos, normas, entidades, instancias, ¿no? Pero que están integrados porque tienen un fin común. Por ejemplo, a ver, ¿cuál era el fin común del Sistema Nacional de Presupuesto Público? A ver, ¿quién se acuerda? El fin común del Sistema Nacional de Presupuesto es la asignación de recursos y su ejecución durante el año fiscal, ¿no? La finalidad, por ejemplo, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es la identificación de objetivos de largo, mediano y corto plazo que puedan ser alcanzados por las entidades involucradas. Y en este caso, el objetivo del Sistema Nacional de Control es que la gestión de recursos públicos se realice de manera correcta. La gestión de bienes y recursos públicos se realice de manera correcta. Y se permite el ejercicio del control gubernamental a nivel nacional. ¿Ya? Vamos a ver ahorita cómo está conformado. ¿Ya? Habíamos hablado del ente rector de la Contraloría, ya que es digamos, el ente que tiene respaldo constitucional, tiene ley orgánica, ¿no? Pero también habíamos hablado de sus brazos operativos. Sus brazos operativos a nivel nacional son los órganos de control interno, órganos de control institucional, más conocidos como OSIs. Prácticamente todas las entidades que conocemos tienen una OSI, ¿ya? Que es el órgano ejecutor del control gubernamental en cada entidad. Pero también tenemos a unas entidades privadas que realizan el control gubernamental previo contrato, ¿no? O sea, se hace, la Contraloría realiza un concurso público, ¿no? Donde se presentan entidades que van a realizar el control gubernamental básicamente en el tema financiero. Van a estudiar balances, van a recopilar información y van a entregar un producto por el cual se les va a pagar
que es son informes de control gubernamental. Estas son las sociedades de auditoría, más conocidas como SOAS, ¿ya? Que básicamente tienen una actuación en el control posterior, ¿no? De carácter financiero. Estos son los tres componentes principales del Sistema Nacional de Control. Acá vemos un poco las atribuciones, ¿ya? Las atribuciones, como les he comentado, están vinculadas con el objetivo. El objetivo del Sistema Nacional de Control es verificar, supervisar la correcta gestión y utilización de los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, el Sistema Nacional de Control debe tener la atribución para efectuar esa supervisión. Y la pueden realizar, de acuerdo a esta norma, tanto la Contraloría como los organismos de control interno, control institucional, y también las SOAS o sociedades de auditoría. ¿Ya? Se tiene que formular oportunamente, no después de 9 años, sino oportunamente las recomendaciones. Impulsan con el ejercicio de control indirectamente, pero también lo logran, la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, porque una entidad, para evitar actos irregulares, tiene que seguir el plan tiene que seguir las pautas de la política nacional de modernización. Tiene que actualizarse permanentemente y de esta manera mejorar el ejercicio de la gestión pública. Propugna la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en control gubernamental, porque para ejercer el control gubernamental se requiere un conocimiento técnico especializado. Exige también a los funcionarios la plena responsabilidad por los actos que realizan y emite los informes de control gubernamental, brindando apoyo también al procurador para la realización de acciones legales contra los responsables. ¿Eso cómo se da? Por ejemplo, en el informe de control gubernamental, la Contraloría o el ente que conforma el Sistema Nacional de Control identifica responsabilidades, ¿no? Administrativas normalmente, civiles en caso de que haya perjuicio a la entidad, perjuicio económico, y penales en el caso de que se verifique la comisión de algún delito. Este informe sirve de sustento al procurador para que realice su denuncia penal, ¿no? O su demanda civil, o ya este es en el foro administrativo, se haga el deslinde de responsabilidades administrativas ante la instancia correspondiente. Entonces, repasando y recapitulando, confirmamos acá el rol que tiene la Contraloría General de la República como ente rector, técnico y rector del Sistema Nacional de Control, que tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Tiene como misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Creo que eso les ha quedado clarísimo, ¿no? La Contraloría también tiene atribuciones para poder cumplir ese rol, ¿no? Tiene acceso a información, puede ordenar acciones de control, supervisa el cumplimiento de recomendaciones, dispone el inicio de acciones legales, implanta las SOSIs a nivel nacional, tiene participación en la Cuenta General de la República, que se aprueba todos los años, ellos hacen un informe favorable, aprueba el Plan Nacional de Control Gubernamental, designa a las sociedades de auditoría previo concurso público de méritos, recibe y fiscaliza las declaraciones juradas de ingreso de bienes y rentas de los funcionarios públicos y verifica el cumplimiento de prohibiciones e incompatibilidades de estos mismos funcionarios. Asimismo, la Contraloría tiene una potestad sancionadora, ¿ya? Muchas veces nosotros hemos escuchado de que la Contraloría tiene un tribunal, ¿no? Un tribunal administrativo, donde ha definido algunas infracciones que se verifican en el ejercicio del control gubernamental. Cuando esas infracciones se verifican, se abre un procedimiento sancionador, procedimiento durante el cual el funcionario tiene que, en el marco de su derecho de defensa y el debido proceso, punto de vista sobre las observaciones que realice la Contraloría y si es que no logra desvirtuar estas evidencias, podría ser sancionado por la Contraloría, ¿ya? La Contraloría tiene una potestad para sancionar ante supuestos de responsabilidad administrativa funcional, imponerles una sanción.
Las sanciones son graves, pueden ir sobre todo a supuestos de inhabilitación para ejercer la función pública. ¿Qué significa? Que la persona a quien se le ha atribuido responsabilidad no puede trabajar para el Estado durante el periodo que determine el tribunal competente de la Contraloría General de la República. ¿Ya? Seguimos entonces el órgano de control institucional. Ahora vamos a hablar de los brazos operativos de la Contraloría, del Sistema Nacional de Control. Su actuación está regulada por una directiva, ¿no? La directiva de los órganos de control institucional es una directiva nueva del 2023, la 131, y realiza el control gubernamental en su entidad, ¿no? Para la correcta, transparente gestión de sus recursos y bienes. O sea, el ámbito de actuación de la OSI es la entidad de la cual forma parte, ¿no? Entonces, cada entidad pública normalmente tiene una OSI, tiene un ente encargado de realizar el control gubernamental. Ya. Seguimos entonces con la exposición. Y acá hablamos un poquito de la relación funcional y administrativa de los socios, que es un principio, ¿eh? El principio de la autonomía funcional, acuérdense. El principio de la autonomía funcional tiene vinculación con ese aspecto que vamos a hablar ahora. ¿Y en qué sentido? En que el jefe de la OSI, ¿no? Puede ser designado, encargado, por la Contraloría, ¿no? O sea, a pesar de que el personal de la OSI no es contratado por la Contraloría en su mayoría, sino básicamente por la misma entidad, por ejemplo, ¿no? Alexei, ¿no? Alexei, es digamos, el director del programa Juntos, ¿no? Vamos a ponerle ese título, ya. Y el programa Juntos tiene también su OSI, ¿no? Tiene su órgano de control institucional. El personal auditor que trabaja en la OSI no va a ser contratado por la Contraloría, va a ser contratado por Alexei. Le van a pedir sus CAS, Alexei va a tener que asignar presupuesto, finalmente va a tener que hacer un proceso de elección o una orden de servicio, según sea el caso, para contratar al personal OSI del programa Juntos. Y entonces uno se preguntará, pero este personal no va a auditar a Alexei ni a su gestión, porque Alexei los está contratando. Y ahí viene el principio de autonomía funcional. No es así, porque este personal, si bien es contratado por Alexei y tiene una relación administrativa con el programa Juntos, tiene una relación funcional, que es diferente, que significa que mi jefe, la persona que me dicta las directrices, la entidad que me emite las directrices de mi trabajo, no va a ser el programa Juntos a través de su director Alexei, sino va a ser la Contraloría General de la República, por este principio de autonomía funcional. Entonces acá vemos en el cuadrito, por la dependencia funcional, independientemente del vínculo laboral o contractual que tenga con la CGR o con la entidad. Y esto va también para los jefes de la OSI, ¿no? El jefe de la OSI, del programa Juntos, es amigo de Alexei, pero finalmente ha habido ahí un vínculo, él lo conoce, ¿no? Pero la relación funcional es con la Contraloría, no con Alexei, ¿ya? Entonces, el jefe de la OSI puede ser designado, encargado, ¿no? Según corresponde conforme a la normativa. El personal de la OSI puede ser supervisado, evaluado y separado por parte de la Contraloría en mérito de este principio de autonomía funcional. El jefe y personal de la OSI no están sujetos al mandato del titular de la entidad respecto de temas que tengan que ver con el control gubernamental. Ah, ya. ¿Qué pasa, no? Si el personal de la OSI, ¿no? Llega tarde, ¿no? Llega tarde, no marca su asistencia, se abandono de puesto. Entonces, oiga, pero entonces, digamos, este es un tema administrativo, ¿no? Le corresponde a la Contraloría, no. Ese tema administrativo, en el aspecto administrativo, sí le compete al Alexei, porque él maneja el sistema de recursos humanos, el sistema de contratación de bienes y servicios también. Entonces, cuando hay incumplimiento de contrato, ¿no? Cuando hay temas que tienen que ver con aspectos administrativos, sí se ejerce, digamos, la vinculación administrativa. Pero en lo que tiene que ver con el ejercicio del control gubernamental que hacen el personal de la OSI y su jefe, la relación es directamente con la Contraloría General de la República. ¿Ya?
Entonces seguimos avanzando en nuestro apasionante tema de sociedades de auditoría, que vamos a ver acá, y que ya les he comentado. Las sociedades de auditoría son el otro elemento, el otro componente del Sistema Nacional de Control, ¿no? La Contraloría tiene la atribución exclusiva, o sea, esto no los hacen las OSIs. Las OSIs no designan a la sociedad de auditoría, solamente lo hace la Contraloría. Y para hacerlo convoca un concurso público, ya es un concurso abierto, se publica en el periódico Las Bases, ¿no? O en Internet, y las empresas interesadas, son normalmente personas jurídicas, se presentan, concursan y de ser seleccionadas, son designadas y firman un contrato con la entidad, ¿no? Con la entidad para realizar el servicio de auditoría, es el aspecto administrativo, pero la dependencia funcional es con la Contraloría General de la República, ¿ya? De esta manera, nosotros ya tenemos claro aquí un poco mejor lo que es el control gubernamental, ¿no? Vemos aquí de que el control gubernamental está compuesto por tres elementos principales: la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional o control interno y las sociedades de auditoría. Ellos conforman el Sistema Nacional de Control. Hacen el control externo, ¿no? A través de sus servicios, seguimiento y evaluación e implementación del control interno, eso lo vamos a ver más adelante, y se promueve y fortalece el control social. Este sistema tiene como objeto luchar contra la inconducta funcional y la corrupción y mejorar la calidad de la gestión pública, ¿no? Y su finalidad a largo plazo es modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, optimizando la gestión pública y evitando supuestos de corrupción, ¿ya? Y para reforzar, ya para que no haya dudas, otra vez machacamos y señalamos qué es el control gubernamental. Consiste el control gubernamental en la supervisión, la vigilancia y la verificación de los actos de gestión pública, ¿no? De los actos de gestión de los bienes y recursos públicos. Y verificamos que en el ejercicio de esta gestión pública se haya respetado los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos, ¿no? Entonces, el objeto del auditor, acuérdense de los principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, es que cuando se realiza el control gubernamental, se tiene que verificar la aplicación de esos principios. No solamente es que yo haya gestionado sin cometer ningún ilícito, sino que yo tengo que ver si es que al momento de gestionar, el funcionario público responsable ha actuado con eficiencia, eficacia, transparencia y economía en esta función, ¿ya? También se ve si es que ha observado el principio de legalidad, ha cumplido con los parámetros normativos de su gestión, ¿no? Y ha logrado de esta manera optimizar y mejorar la gestión pública durante el tiempo en que ha cumplido funciones, ¿no? Entonces, este es en resumen el tema del control gubernamental. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Por favor. ¿En qué se diferencia el órgano de control interno y el órgano de control institucional? Son lo mismo, Hernán, ¿ya? Se les denomina de diferente forma, pero la denominación correcta es órgano de control institucional, ¿ya? Esa es la definición legal. En algunos ROF, algunos instrumentos de gestión, se le pone órgano de control interno. En realidad es órgano de control institucional, ¿ya? ¿Alguna consulta más? Por favor. Si no hay más consultas, entonces proseguimos con nuestro tema, que tiene que ver ya con la siguiente parte, que es el tipo de control que se realiza, ¿no? Muchas veces hemos hablado hablar de control interno y control externo. O la vinculación es obvia, ¿no? El control interno es, digamos, el que realizan las mismas entidades, ¿no? Entonces, alguien me puede decir, doctor, ¿yo cómo realizo control interno si yo no soy auditor, ¿no? Yo soy contador, yo soy abogado, no conozco el tema de control gubernamental. Bueno, el control interno se realiza con la misma gestión pública, porque nosotros, como gestores públicos, tenemos responsabilidades también de control interno.
Por ejemplo, si lo designan a Hernán como director del programa Jaliwarma, ¿no? Ya, entonces alguien le puede decir, pero señor Hernán, usted no es auditor, ¿usted va a realizar control interno? Sí, hay que decirle que sí, porque como titular de una entidad pública tiene que promover el control interno. Control interno es el mejoramiento de los ambientes de control, digamos, la reducción de riesgos de corrupción, ¿no? Y finalmente, eso redunda en la mejora de la gestión pública, a mejor ambiente de control, ¿no? A reducción de riesgos, a definición de roles organizacionalmente, ¿no? Hay menos probabilidad de que se cometa un acto de corrupción y un acto susceptible de ser sancionado cuando se realiza el control gubernamental. Entonces, el control interno es preventivo, es de oficio, ¿no? Lo realizan las entidades públicas, ¿no? Sujetas a controles, ¿no? Lo realizan los funcionarios. Puede ser previo, simultáneo y posterior también, ¿no? Normalmente debería ser previo, ¿no? Se hace también simultáneamente cuando, por ejemplo, en el ejercicio de una acción de control se dice, ¿sabe qué, señores? Ustedes tienen que aprobar su ROF, ¿no? Ustedes están actuando sin un instrumento de gestión organizacional, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Acá la administradora no tiene sus funciones definidas en un instrumento de gestión. Entonces, eso es control interno. Tiene que haber un instrumento de gestión en cumplimiento de la norma y para que la gestión pública pueda realizarse de manera adecuada. También puede ser posterior, finalmente no se efectúa, ¿no? No se ha hecho no se ha hecho, pues, por ejemplo, una revisión adecuada de lo que no le faltaba a la entidad, y ya cuando se termina el control gubernamental, el auditor puede decir, se requiere mejorar el ambiente de control, se requiere aprobar los instrumentos de gestión organizacional, se requiere realizar acciones preventivas o acciones correctivas en relación con las áreas de riesgo. Por ejemplo, ¿qué es un área de riesgo? Por ejemplo, ustedes han visto, a ver, justo como Luis Enrique nos está preguntando, hay entidades que tienen un riesgo de corrupción muy alto, ¿ya? ¿En qué sentido? En que es muy común que se acerque, pues, un tercero y ofrezca un acto de corrupción para ser beneficiado. Por ejemplo, lo que sucede en las comisarías, ¿no? Alguien es detenido, por tal o cual razón, se acerca pues el abogado o de repente la familia del detenido a ofrecerle digamos, dinero al policía para que libere o suelte al detenido, ¿no? En atención a, digamos, alguna acción o alguna falta de sustento o finalmente una irregularidad en la detención. Eso, por ejemplo, es un acto de corrupción y es un riesgo que tienen algunas entidades en relación con su función, ¿no? Entonces, ante ello, justamente para mejorar el control interno, las comisarías deberían tener muchos protocolos estrictos para evitar esos supuestos, ¿no? de corrupción que pueden darse y se dan efectivamente en la vida cotidiana, ¿no? Hay por ejemplo, ahí entra Inspectoría de la Policía, pero también debe entrar el tema del control gubernamental, porque acuérdense que las acciones son universales en el tema de control gubernamental. Más allá de la falta que puede haber cometido este policía, que puede ser una falta disciplinaria y de competencia de un órgano del Ministerio del Interior, es finalmente la gestión de recursos públicos lo que está en juego. Lo mismo sucede con el Ministerio Público, ¿no? En los famosos exámenes legistas, ¿no? Las pericias psicológicas, pericias médicas, hay un riesgo de corrupción, ¿no? Porque esas pericias son las que determinan finalmente la responsabilidad del involucrado. Entonces, hay muchos actores inmersos en algún delito que aprovechándose que no hay un ambiente de control definido, una fiscalía, entonces se acercan y formulan, ofrecen dinero a pesar del riesgo de que están configurando un delito. Entonces, muy aparte de eso, de que se configure un delito, la entidad debe adoptar medidas para mejorar su ambiente de control, proteger a su organización de actos como esos y en caso de que lo sufran, tener un protocolo claro de qué realizar para poder sancionar y evitar
la recurrencia de estos actos. Entonces, ese es el control interno. Y el control externo no lo realiza la misma entidad, lo realiza los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Y cuáles son esos órganos o esos componentes? Los componentes son la Contraloría, el órgano de control institucional o los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Ellos son los que realizan el control externo. Y el control externo, digamos, puede ser previo también, simultáneo y posterior. ¿Ya? Acuérdense que el control externo es básicamente o sea, pero tiene básicamente ahí una función de examen, ¿no? De examen de la gestión de recursos públicos. En el caso, en los dos casos, digamos, la finalidad es común, pero el control externo va más por una, digamos, identificación de evidencia por si hay responsabilidades también. El control interno, más que responsabilidades, busca la mejora de la gestión para evitar actos irregulares, ¿no? Seguimos entonces hablando de este tema. Acá viene la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se ejecuta el control interno? El control interno es permanente, puede ser previo, puede ser simultáneo, puede ser posterior. En el sentido de previo, por ejemplo, yo entro en una entidad, me designan y me doy cuenta que no hay un ROF actualizado, ¿no? No se ha seguido el protocolo y inmediatamente antes de que alguien me diga algo, yo dispongo la formulación del ROF, del instrumento de gestión. Si me falta algún otro instrumento de gestión, también lo señalo. Si yo detecto de que hay riesgos de corrupción en algún proceso, también puedo implementar medidas correctivas antes de que alguien me comunique un hallazgo, porque yo lo estoy detectando. Entonces, eso es control interno previo. El control simultáneo es, en cambio, cuando ya se está realizando la acción. Cuando yo, por ejemplo, no sé, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que aprueba muchas donaciones, ¿no? Y que por lo menos cuando yo lo vi no tenía regulado muy bien el proceso de donación. Entonces, digamos que había algunas organizaciones que piden, ¿no? Claro, simulacro o alertas. Ese, por ejemplo, es un control previo, Luis Enrique, ¿no? En el control simultáneo, por ejemplo, alguien me solicita mis donaciones, ¿no? Y en el proceso de donación yo me doy cuenta que el funcionario encargado de identificar los bienes que van a ser donados comete una irregularidad, ¿no? Informa me cambia de lote que yo quiero donar, y eso obliga, o me obliga a mí a realizar una corrección, una medida correctiva, ¿no? La donación no ha sido aprobada, está por aprobarse, está en simultáneo, pero yo, como soy gestor y tengo que, obviamente, actuar antes de que se produzca la irregularidad, entonces yo la corrijo, ¿no? Y luego de eso ya apruebo mi donación. Y finalmente también el control interno puede ser posterior. Yo no me di cuenta de nada, no, yo entré, era director ejecutivo, se aprobó una donación, hubo una irregularidad, me comunicaron el hallazgo, señor, usted no tiene acá no ha implementado controles adecuados para el proceso de donación, este proceso. Uy, se formuló acá un error. Bueno, lo corregiremos, ¿no? Lo corregiremos. Entonces, el control posterior se realiza después de efectuado el acto materia de observación, ¿ya? Seguimos entonces con este tema y ahora vamos al tema del control externo. El control externo también es previo, simultáneo y posterior, pero a diferencia del control interno, que es que es mucho más libre, ¿no? O sea, lo realiza el titular de la entidad. El control externo, acuérdense, lo realizan los componentes del Sistema Nacional de Control. ¿Qué significa eso? Lo realiza la Contraloría, lo realizan las OSIS o lo realizan las sociedades de auditoría. Y para realizarlos, estas entidades tienen un protocolo, que es un protocolo de control gubernamental y tiene ya una regulación de los tipos de auditoría que van a hacer. Ya se aplican, en este caso, directivas y regulaciones del Sistema Nacional de Control para formularlas. Por ejemplo, en el caso del control previo, está regulado que básicamente lo realiza la Contraloría General de la República. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, para el caso de obras, lo habíamos visto en la clase anterior, cuando hay un adicional de obras, la Contraloría tiene que autorizarlo. ¿Ya? No se puede hacer un adicional de obras sin que la Contraloría lo efectúe. Entonces, de esa manera, antes de que se produzca el acto que puede ser materia de auditoría, la Contraloría
aprueba, ¿no? El adicional. Entonces es un control previo que realiza. Para eso examina los sustentos para ver si el adicional cumple con todos los requisitos legales que corresponden, tanto en adicionales de obra como en adicionales de supervisión de obra. Las compras militares, por ejemplo, son autorizadas por la Contraloría de manera previa, ¿no? Entonces, con carácter secreto, ellos tienen que dar el ok antes que se realice la compra de aviones, por ejemplo. Y así también las autorizaciones sobre endeudamiento que son préstamos, ¿no? Si yo, como Estado peruano, voy a prestarme una cantidad de millones o voy a colocar bonos soberanos y eso involucra un endeudamiento, tiene que tener la opinión favorable de la Contraloría. De esta manera, en estos 4 ejemplos, se manifiesta el control externo previo. El control simultáneo, cuando se está realizando el acto de gestión, estoy yo, por ejemplo, en plena ejecución de obra pública, ¿no? Se realiza 3 tipos de auditoría: la auditoría concurrente, la visita de control y la orientación de oficio. Ya la concurrente tiene que ver sobre todo con la complejidad de las observaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y finalmente la auditoría posterior, el control externo posterior, se realiza luego de que ya se ha realizado el acto materia de examen. Se ha realizado ya, por ejemplo, cada año se realiza un examen de los estados financieros, ¿no? Se examina cómo ha sido la gestión financiera del año anterior. Eso hacen, por ejemplo, las auditorías financieras. La auditoría de cumplimiento verifica si es que la gestión ha cumplido con sus objetivos durante un periodo determinado. La auditoría de desempeño tiene ese mismo enfoque. Hay también acciones de oficio posterior y servicios de control específico a pedido, ¿no? Entonces, esos son los 5 tipos de control externo posterior. Ahora, para la realización, como les he comentado, del control gubernamental, se siguen ciertos protocolos, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien acá trabaja en control, pero cuando se realiza control gubernamental o se efectúa control gubernamental, tiene que haber un supervisor, ¿no? Es necesario porque yo puedo estar haciendo el control bajo un enfoque determinado, pero el supervisor es el que efectivamente corrige, adecúa el control, que el control gubernamental se realice teniendo en cuenta los parámetros y los objetivos por los cuales ha sido planteado. De esa manera fortalece la acción de control, ¿no? Aparte de del grupo de personas que está haciendo el control gubernamental, se cuenta con un supervisor, ¿no? Los resultados, ¿no? Se emiten por escrito en un informe de auditoría, ¿no? Tienen un protocolo, tienen una estructura, ¿no? Y se comunican a las entidades e instancias que correspondan, porque ellos van a tener que implementar sus recomendaciones. Y luego de eso, también las recomendaciones que están en estos informes de control tienen que ser materia de seguimiento por parte de la Contraloría, de la SOSIS y también de las entidades, ¿no? Las entidades se comprometen a cumplir estas recomendaciones y finalmente se informa a la SOSIS si es que estas recomendaciones han sido cumplidas o no, ¿no? Son los resultados de los servicios de control. Seguimos entonces con el tema del control. Acuérdense del control previo externo. Solamente lo realiza la Contraloría, lo realiza con anterioridad al acto que va a ser materia de examen y con eso ellos emiten un resultado y que les sirve a quien solicita la realización del control previo. En el caso del control simultáneo, se examina de manera objetiva, ¿no? Los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Por ejemplo, yo participé una vez en un tema de control simultáneo. ¿En qué consistía esto? Les cuento. Se estaba haciendo una obra pública mediante la modalidad de obras por impuestos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que una entidad privada estaba realizando una obra pública, ¿ya? Y a cambio de ello iba a recibir un reconocimiento de pago de menos impuestos. Es una empresa grande, ¿no? Estamos hablando de un banco, el banco de crédito, que estaba financiando y estaba ejecutando una obra pública con el objetivo de que después se le reconozcan, digamos, menos impuestos de tributación, ¿no? Al momento de hacer su declaración jurada, no se le iba a cobrar impuestos, se ahorra mucho dinero en eso. Entonces, la obra pública se estaba desarrollando, pero antes de que se ejecute
la Contraloría había formulado unos hitos de control. ¿Qué significa? Mira, hay unos defectos en el proyecto, hay unos defectos en el terreno, hay unos defectos en la contratación de personal de quienes van a hacer la obra pública. Yo le estoy haciendo seguimiento a esto antes de que tú inicies la obra pública. Me tienes que informar cuando ya se esté ejecutando si lo has implementado, ¿no? Entonces, de esa manera, los auditores acompañan la ejecución de esta obra pública pidiendo información si es que estas advertencias o estas alertas han sido atendidas antes de la ejecución o no. Porque, y eso explican ellos, si tú no las atiendes, esto se va a transformar en un control externo, en un control posterior, porque tú vas a acabar y no me has atendido, te voy a volver a repetir estos hitos de control con el agravante de que no me has hecho caso. Y la sanción y la amonestación va a ser mucho mayor. Entonces, el control simultáneo acompaña y verifica durante la ejecución de, por ejemplo, una obra pública o de repente la realización de un acto de gestión, que yo haya cumplido con atender las alertas, ¿no? Eso es el objeto del control simultáneo, con el fin y garantizando, y porque ese es su objetivo final, que se estén gestionando adecuadamente los recursos públicos del Estado. Acá ya vemos un poquito más a detalle los casos de control simultáneo. El control concurrente es un acompañamiento integral, ¿no? Es algo así como lo que les estoy comentando, ¿no? Una gran obra pública, hay observaciones de proyectos, de arquitectura, ingeniería, legales, contables. Entonces, el control concurrente acompaña integralmente la gestión, o sea, multidisciplinariamente, y te dice todos los hitos que tú tienes que implementar o garantizar su implementación para que después de que tú culmines tu obra pública no te esté cayendo un hallazgo o una observación que involucre ilícitos, ¿no? O de repente acciones administrativas. ¿Ya? Eso es lo que busca el control concurrente. La visita de control, en cambio, es algo muy puntual, ¿no? Se aplica a una inspección presencial, ¿no? O una observación de un único aspecto, no es multidisciplinaria, es especializada a un solo tema. E involucra una inspección presencial, una verificación. Por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo una obra pública, yo había advertido de que habría problemas en el terreno, que era un terreno inadecuado, yo voy a personarme para ver si es que ha habido un cambio en la utilización de ese terreno, se ha cambiado el terreno o no, o sigue siendo el mismo que yo había alertado de que no debía hacerse la obra ahí. Entonces, eso involucra una inspección física. ¿Ya? La orientación de oficio es, a diferencia de la visita de control, que es presencial, del control concurrente, que es integral, la orientación de oficio es documental, o sea, es una revisión de gabinete, ¿no? Donde yo verifico en papeles si es que se ha cumplido con la atención de las alertas, ¿no? Entonces, se verifica eso. No implica el desplazamiento presencial, ¿no? Entonces, es de gabinete. Y no requiere realizar acciones de planeamiento, está sujeto a un plazo puntual, ¿no? Yo verifico en esta orientación de oficio, oye, ¿sabes qué? En papeles, tú has cumplido con contratar al personal idóneo, tienes acá sus currículum, yo verifico si pues los currículum están, los contratos están, entonces ese aspecto está cumplido. Es una orientación de oficio. Las normas en el control simultáneo tienen que ser sumamente rápidas, ¿no? Es lo que me dicen, oportunas, preventivas y sincrónicas, ¿ya? Los plazos son muy breves para implementarlos, ¿no? O sea, ya estamos en ejecución, o sea, no puedo demorarme mucho. No es, porque si lo hago, entonces eso involucra de que el acto público, pues, va a seguir, equivocado, ¿no? Entonces, a efectos de corregirlo, tengo que implementarlas de manera rápida, ¿no? Oportunas, por ejemplo, antes de que yo construya sobre un terreno que está siendo cuestionado, tengo que formularlas, ¿no? Si yo formulo la observación o el control simultáneo cuando ya han edificado 3 pisos, entonces no es oportuno, ¿no? Entonces, tiene que desarrollarse en el mismo espacio y en el mismo tiempo en que se efectúa el control. Y permite a la entidad evitar una observación grave, ¿no? Una falta grave, si es que insiste en no atender la observación. Sincrónico porque su desarrollo y los resultados se realizan durante el proceso en curso. O sea, finalmente se adopta justo en ese tiempo, ¿no?
y teniendo en cuenta, digamos, que estamos hablando de actos en simultáneo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son las características y lo que me pide la normatividad cuando yo realizo un control gubernamental de tipo simultáneo. Los servicios, en cambio, de control posterior, examinan, ¿no?, de forma objetiva y oportuna los actos y resultados de la utilización y gestión de recursos. Yo, por ejemplo, examino cómo está una obra pública una vez que esta ya está funcionando, ¿no?, que ya ha sido entregada. Voy a verificar, ya esta obra pública se construyó sobre este terreno, está acabada, está funcionando, se han cumplido con observar todos los diseños o todos los requerimientos que estaban en el plano. Entonces, yo hago un examen ya integral, pero de una obra que ya ha sido entregada. Es un control posterior externo, ¿ya? Y la forma de hacerla, digamos, se materializa en este tipo de auditorías, ¿no? La auditoría financiera, que ve básicamente temas de estado del balance de una entidad, de estados financieros, ¿no? El examen de los estados financieros. La auditoría de desempeño, la auditoría de cumplimiento. Esos son para las auditorías. Hay servicios específicos ante presuntas irregularidades, ante una alerta concreta, se determina de manera posterior si se ha cometido o no. Acciones de oficio posterior y finalmente otras más que pueden formar parte del grupo de servicios de control posterior. Acá hablamos un poquito de la auditoría financiera, es el examen de los estados financieros de las entidades. Acuérdense que básicamente las hacen las sociedades de auditoría, ¿ya? Y que requiere de una opinión profesional independiente sobre qué tan razonables son estos estados financieros, ¿no? Entonces, eso, digamos, es la auditoría más conocida, ¿no?, que realizan las SOAS. La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo y profesional para determinar en qué medida las entidades han observado la normatividad, ¿no? Han cumplido con el mandato que tenían y han usado y gestionado sus recursos públicos. Y que básicamente se realiza, digamos, cuando hay un cambio de gestión, ¿no? O sea, cuando hay un funcionario saliente, pido yo una auditoría de cumplimiento de la persona que se está yendo. La auditoría de desempeño da un paso más adelante. La auditoría de desempeño lo que trata de identificar es si yo, como gestor, durante mi gestión, he aplicado los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción. O sea, no solamente no he incurrido en irregularidades, sino he logrado ser eficiente, eficaz y cumplir con la calidad de gasto durante mi gestión. O sea, si yo logro superar una auditoría de desempeño, estoy demostrando no solamente que no cometo irregularidades, sino que soy muy eficiente en la función pública, ¿ya? Las normas acuérdense, acá están las acciones de oficio, servicios de control específico, es cuando hay una alerta específica, ¿no? Sabe que acá hay una denuncia de irregularidad de coimas, entonces yo hago la denuncia al órgano de control para que ellos, de manera muy puntual y abreviada, verifiquen si es que hay evidencia de la irregularidad. Es un servicio de control específico, ¿no? Y finalmente, las acciones de oficio posterior son las que realiza o promueve el titular de la entidad, ¿no? Se le pone de conocimiento para que él actúe, ¿no?, ante supuestos de irregularidad. Se le dice, ¿sabe qué, señores? Acá, en el tema de donaciones en el Ministerio de la Mujer hay muchas irregularidades. Yo te pido que hagas una acción de oficio posterior, ¿no? La auditoría me comunica a mí. Yo como titular tengo que disponer, porque ya han sido efectuadas, acciones de oficio posterior, ¿no? Entonces, estos son los servicios de control posterior que podemos hablar. El tema de control interno, ya habíamos hablado, lo realizan las entidades, es para mejorar el ambiente de control, para reducir los riesgos en el ejercicio del control gubernamental, contribuyen al cumplimiento de objetivos institucionales, ¿no? Y asimismo, fortalecen y previenen la comisión de irregularidades que puedan ser identificadas en el control externo posterior, ¿ya? El sistema de control interno tiene que ser garantizado por los titulares o los responsables de la entidad pública.
El sistema de control interno, como ya les comenté, involucra, digamos, tres ejes, ¿no? Un eje de cultura organizacional, un eje de gestión de riesgos y finalmente un eje de supervisión. La cultura organizacional siempre es asociado con el ambiente de control, con definir cómo las entidades tienen algunas actitudes, no solamente de infraestructura, no solamente de espacio, sino también de comportamiento en relación con la gestión de recursos públicos, ¿no? Y sobre eso se implementan medidas correctivas para poder, digamos, mejorar la gestión pública también, ¿no? Entonces, la cultura organizacional, las entidades tienen diferentes culturas organizacionales. Por ejemplo, yo vengo de un ministerio que trabaja con mucho personal nombrado, ¿no? O sea, el personal nombrado es el personal 276 y que se sigue nombrando, o sea, se sigue nombrando sobre todo el personal de salud, cada 2 años, ¿no? Hay nombramientos. Y este personal tiene un horario, digamos, de trabajo reducido, o sea, hasta las 4:30, es un horario de 8 horas igual, pero digamos, se van un poco más temprano, vienen más temprano también, y entonces ellos tienen una cultura organizacional que va por el cumplimiento del horario, ¿no? O sea, no se suelen quedar más tiempo del necesario, y sin, digamos que eso termina afectando también a los colaboradores de otros regímenes, ¿no? Por ejemplo, hay colaboradores de regímenes CAS o de orden de servicio, que no es un régimen laboral, pero sí es un régimen de contratación, que ven, digamos, esta cultura organizacional digamos, del horario restringido y que suelen imitarla, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta de que las entidades públicas no pagan horas extras. No obstante ello, el titular de la entidad podría disponer turnos, ¿no? Teniendo en cuenta de que la gestión, normalmente las horas de gestión requieren muchas veces más del tiempo laboral permitido. Entonces, a efectos de no afectar los derechos de trabajadores que cada uno tiene, se pueden implementar turnos para mejorar el ambiente de control, ¿no? Y la cultura organizacional. La gestión de riesgos, no sé si recuerdan lo que hablábamos, determinadas entidades tienen mayores riesgos que otras, ¿no? Hay riesgo de corrupción, de que se acerca cualquier persona a personarse, a contactarse con un funcionario público, se ven tentados a afectar, por ejemplo, las pericias psicológicas, las pericias médicas. Entonces, ¿cómo la entidad previene y evita esos supuestos de gestión de riesgos? Entonces, lo que se tiene que primero es mapear los riesgos, ¿no? Identificar quiénes son los actores involucrados y ver la aplicación de medidas de control que eviten que estos riesgos se produzcan efectivamente. Y finalmente, el eje de supervisión va por supervisar las medidas correctivas que estamos implementando, tanto en cultura organizacional como en gestión de riesgos, ¿no? Entonces, estos tres ejes componen el sistema de control interno que corre a cargo del mismo titular de la entidad pública, ¿ya? La implementación del sistema de control interno, como los he comentado, involucra estos tres ejes, ¿no? Comprende la cultura organizacional, el ambiente de control, información y comunicación, la gestión de riesgos, la evaluación de riesgos y actividades de control, y la supervisión, el componente de supervisión, ¿ya? Entonces, estos componentes son sumamente importantes para poder no solamente evitar irregularidades en el futuro, sino también mejorar la gestión pública en su integridad. O sea, mientras mejor ambiente de control, mientras mejores canales de información y comunicación, la cultura organizacional mejora, ¿no? Se optimiza, ¿no? Reconoce la necesidad de ampliar a veces el tiempo de trabajo, pero no puede ser por grupos, ¿no? Entonces, de esa manera, esta entidad se vuelve más eficiente utilizando la técnica de grupos. La gestión de riesgos es sumamente importante. Cada entidad debe tener muy claro cuáles son los ámbitos más expuestos al riesgo de corrupción o riesgo de ineficiencia. Una vez definidos, ya se pueden adoptar de una manera más sencilla medidas correctivas que eviten que estos riesgos se materialicen. Y para eso se requiere personal supervisor, personal que esté controlando y gestionando que se incurran en estos riesgos de gestión pública. Finalmente, este ha sido
hasta el momento nuestra clase de control gubernamental. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna consulta, con todo gusto se las absuelvo. Si el micro es suyo, ya, y si no tienen ninguna, lo pueden hacer también por el chat grupal y quedo a su disposición para las mismas. Si no hay nada más, nos vemos en lo que sería nuestra última clase sobre el sistema de gestión de recursos humanos que nos toca el día viernes. Muchas gracias por la atención prestada. Con permiso.